El tema de esta ocasión se trata de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las personas morales, contenido en el capítulo 8 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues de acuerdo al artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Es decir, si se tiene salario, si se tiene actividad empresarial, arrendamiento, cualquier otro ingreso, pues los que se obtengan por dividendos se deberán acumular a esos ingresos. Claro que si no se tiene otro tipo de ingresos y el contribuyente nada más obtiene dividendos, pues por estos habrá que hacer el cálculo. Al momento de acumular estos ingresos por dividendos, las personas físicas pueden acreditar contra el impuesto que le resulte a cargo en la declaración anual el ISR que haya pagado la sociedad que le está distribuyendo los dividendos. Siempre y cuando que quien efectúe ese acreditamiento considere como ingreso acumulable, además obviamente del dividendo o utilidad que está percibiendo, pues el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad. Y eso lo estamos viendo aquí en esta diapositiva de cómo se determina. El impuesto pagado por la sociedad se determina aplicando la tasa del artículo 9, es decir, el 30%, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1,4286. Entonces, aquí en la diapositiva tenemos que a los dividendos percibidos lo multiplicamos por un factor. A ese en el argot fiscal se le conoce como factor de piramidación, que es del 1,4286. Este factor es fijo, está establecido en el artículo 140, en el primer párrafo. Pues este se modifica cuando se modifica la tasa de ISR, pues también se modifica el factor, pero mientras la tasa continúe siendo 30%, entonces el factor de piramidación de los dividendos será 1,4286. Entonces, el resultado que se obtenga de multiplicar los dividendos por ese factor, lo vamos a multiplicar, como ya dijimos, por la tasa de ISR del 30%, y así se determinará el ISR pagado por la sociedad, por la persona moral. Entonces, para obtener la base a la cual le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152 del impuesto anual, pues al dividendo percibido se le adiciona ese ISR pagado por la sociedad y tenemos el dividendo acumulable. Y una vez que ya le aplicamos la tarifa del artículo 152, pues nos da el impuesto sobre la renta a cargo. Nada más hay que recordar aquí todavía, haría falta disminuirla. En su caso, pues el ISR pagado por la persona moral, lo que se determinó conforme al primer procedimiento, se resta al final y quizá nos pueda dar un ISR a favor. Claro que si lo que pagó la persona moral fue mayor que lo que le resulta a la persona física. En una reforma que se dio en el 2014, como algo adicional a lo que les comento, se incluyó un segundo párrafo aquí en la Ley del Impuesto sobre la Renta para que, no obstante lo anterior, lo que estamos comentando de cómo se determina el ISR, las personas físicas están sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales. Y son las personas morales quienes están obligadas a retener esa tasa del 10% cuando distribuyan estos ingresos. Y se deberá pagar conjuntamente al pago provisional del periodo sin que corresponda, sin que para esto no se le pueda acreditar nada, es decir, se considera un pago definitivo. Entonces, este fue un duro golpe para los accionistas en el 2014, de tener que pagar un 10% adicional como pago definitivo, independientemente de lo que le resulte de acuerdo al primer párrafo que estamos comentando. Aquí también hay que tener cuidado porque suceden ciertos supuestos en la vida real de las empresas donde los mismos realizan ciertas actividades. Por ejemplo, se pagan intereses a los socios de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, o se le pagan utilidades también de acuerdo a
de acuerdo a esa Ley General de Sociedades Mercantiles de los artículos 85 y 123. Y esos, aunque no sean dividendos puros, se les considera como, o se les conoce como dividendos fictos, por los cuales también habría que pagar este impuesto. También cuando se efectúan préstamos a socios o accionistas de la misma empresa, siempre y cuando reúnan ciertos requisitos, ahí no se les considera como ingreso. Si el préstamo es como una consecuencia normal de las operaciones de la persona moral, pues sería como tal un préstamo. También que se pacte a plazo menor de un año y que el interés que se pacte sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales en el artículo 8 de la Ley de Ingresos, y que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. Entonces, ¿por qué? Porque a veces se trata de simular, vamos a decir, ciertas operaciones de hacerle un préstamo a un socio y realmente se está simulando y lo que está sucediendo es un pago de dividendos, o se le presta y nunca lo pagan, se les presta a plazos mayores de un año. Entonces, para evitar esto, dice la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 140, que se considerarán como dividendos. También cuando se efectúan erogaciones que son no deducibles para la empresa porque están beneficiando a un socio accionista, también se le da la calidad de dividendos fictos, es decir, como no son dividendos, pero se les da tal calidad para el pago del impuesto sobre la renta. Cuando se omiten ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas, también es un dividendo ficto. Cuando a la empresa se le determina presuntivamente por la autoridad fiscal la utilidad fiscal propiamente, de acuerdo al Código Fiscal, pues recordar que hay ciertos supuestos en los cuales las autoridades fiscales pueden presumir o determinar presuntivamente las utilidades fiscales de las empresas. Y también en el último caso, cuando la modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de ingresos acumulables y deducciones autorizadas con partes relacionadas hechas por dichas autoridades. También es un caso muy específico, pero igual se consideraría como un dividendo ficto y por lo cual habría que pagar el impuesto en los términos de este artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues esto es el tema de los dividendos, que hay que acumularlo a los demás ingresos, y si no se tienen otros ingresos, de igual forma habría que declararlos, aplicarles el factor del 1,4286 por la tasa del 30. Esa cantidad que es el ISR pagado por la persona moral se le suma al dividendo percibido, se le aplica la tarifa del 152 y nos da el impuesto sobre la renta anual, a lo cual, aunque no viene aquí en la gráfica, se le tendría que restar el ISR acreditado por la sociedad. De una vez aquí lo vamos a incluir. Le restamos el ISR pagado por la sociedad. Aquí le vamos a favor aquí. Y ahora sí, ya al final nos va a dar el impuesto sobre la renta a cargo o a favor. Entonces, con esto concluimos, muchachos, el tema de los dividendos para personas físicas. Muchas gracias.